El gusto por las películas sobre crímenes, bien sean thrillers o de terror, nunca muere. Con el pasar de los años, este tipo de películas ha evolucionado mucho. Los nuevos efectos, gracias a la tecnología y un mayor nivel de violencia en las imágenes, ya sea por menor censura o por aumentar el morbo, se añaden a aquellas historias de siempre que han conmocionado al público por su crueldad. Pero hay algo más escalofriante aún, y es cuando ponen al comienzo de la peli "esta es una historia real". Sin duda, todos le tememos a la violencia, y para los que no creemos en lo paranormal, siempre nos queda tener miedo de la maldad humana, que no es poco. En las últimas semanas me propuse ver las mejores películas de asesinatos basadas o inspiradas en hechos reales. ¿El resultado? Lo primero es que me ha entrado una inmensa paranoia, hasta para abrirle la puerta al repartidor de pizza. Así que te recomiendo que si vas a hacer lo mismo, no las veas tan de golpe y las intercales con algo más light. Lo segundo es que empiezas a encontrarles muchos elementos en común, tanto a las cintas como a los perfiles psicológicos de los asesinos. Si llevas un tiempo ya viendo este canal, lo habrás notado. Si bien puedo ser muy crítica o criticona, también me emociono con facilidad. Así como las pelis de deporte despiertan mi inexistente interés por hacer ejercicio, las de homicidios me hacen sentir toda una psicóloga criminal. Y como a mí y a millones de personas en todo el mundo que tratamos de descubrir quién fue el asesino antes de llegar al final de la historia. Así que sin más preámbulos, hablemos de 5 pelis sobre asesinos reales que tienen doble mérito, el de contar historias impresionantes y de paso ser grandes películas. Zodiac, la película. Esta peli nos cuenta una de las historias más raras de los asesinos en serie, la del asesino del Zodíaco. Se trata de uno bastante peculiar que enviaba constantemente cartas a los medios de comunicación para obtener visibilidad y que además era particularmente hábil, pues nunca fue descubierta su identidad. En la cinta de David Fincher se nos muestra lo complicado que fue este caso a finales de los 60 en el norte de California, ya que a través de una trama bastante intrincada se detienen varias de las pistas que iban encontrando los detectives involucrados. Zodiac terminó siendo una cinta muy fiel a los hechos reales. El cine siempre distorsiona la realidad o las obras literarias en las que se puede basar, porque necesita trasladar las historias a la narrativa audiovisual. Pero en el caso de esta peli, y según la opinión de algunos de los sobrevivientes del asesino del Zodíaco, inclusive, el relato es fidedigno y muy parecido a cómo ocurrió todo. Esto se debe a que los realizadores tuvieron acceso a parte de los documentos que se desarrollaron en torno a este caso. La realidad. En efecto, nunca se pudo demostrar que el asesino era Arthur Leigh Allen, el principal sospechoso de las autoridades, ni de ningún otro nombre que figurara en esta lista. Ni siquiera se pudo demostrar que todos los asesinatos perpetrados por este criminal fueran todos los que supuestamente se atribuyó a través de sus cartas. De decenas de víctimas fueron confirmadas solo unas pocas. El caso sigue abierto. M, el vampiro de Düsseldorf. La película. Es la más antigua de la selección, pues es de 1931. Pero antes de que alguno ponga las manos al frente y diga no, yo no veo cosas en blanco y negro, debo decir que esta obra maestra de Fritz Lang se siente muy moderna, tanto en su narración como en su temática. No por nada, Lang es uno de los grandes maestros del séptimo arte. En cuanto a la temática, se trata de una historia coral en la que vemos cómo los habitantes de Düsseldorf están aterrorizados por un asesino de niñas y pederasta. La verdadera joya de la película llega en el mensaje que nos da en la escena cuando finalmente logran atraparlo. El asesino confiesa que solo se siente bien cuando comete sus crímenes y que no lo puede evitar. Las bases del debate están establecidas. ¿Qué hacer con una persona que no tiene la culpa de su enfermedad, pero que no se puede curar y es un peligro para la sociedad? La realidad. El verdadero asesino en serie fue Peter Kürten, autor de decenas de crímenes como asesinatos, violaciones, agresiones e incendios, no solo a niñas, sino a muchas personas en general. Fue condenado y ejecutado con la guillotina en 1931. Posteriormente, su cabeza fue diseccionada y momificada y hoy en día se exhibe en un museo de Estados Unidos. Los Intocables, la película. Esta película de Brian De Palma cuenta con la participación de un equipo de primera, tal como Giorgio Armani en el vestuario, Ennio Morricone en la musicalización y David Mamet en el guión, además de las actuaciones de Kevin Costner, Andy García, Robert De Niro y Sean Connery, quien ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto.
Tantas cosas bien hechas dan como resultado una peli de 2 horas que por lo menos a mí se me pasaron volando. De Palma logra que nos involucremos nada más y nada menos que en la captura del propio Al Capone. Nos muestra todas las limitaciones a las que se enfrentan los involucrados en la investigación y, en definitiva, lo difícil que puede ser incriminar a un mafioso de esa talla. Todo un referente, por cierto, en cuanto a películas de mafiosos. Y además un verdadero tributo al séptimo arte, o por lo menos a una de las escenas más célebres, la de la escalera de Odessa en el acorazado Potemkin del ruso Sergei Eisenstein. La realidad: el lamentablemente célebre mafioso italoamericano Al Capone, efectivamente, como se narra en la peli, fue encarcelado por evasión de impuestos gracias en parte al agente Frank J. Wilson, en el que se inspira el personaje de Oscar Wallace en la peli, quien en realidad falleció mucho más tarde y no mientras se desarrollaban las investigaciones. El silencio de los inocentes, la película. Esta es una cinta memorable por múltiples motivos. La caracterización de Anthony Hopkins es sin duda uno de ellos, y el asqueroso sonidito que hacía como de deleite ante una deliciosa comida es difícil de olvidar. Pero esta cinta también es todo un hito del mundo cinematográfico, pues es una de las 3 películas que ha ganado los 5 Oscars principales: Mejor Película, Director, Guión, Actor y Actriz. Las otras 2 son Sucedió una noche y Alguien voló sobre el nido del cuco. Es además la única película de esta lista que no trata sobre una historia de la vida real, sino que está inspirada en diferentes asesinatos perpetrados por varios asesinos. En la trama, Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, es una agente del FBI que se suma a una investigación para encontrar al terrible asesino en serie Buffalo Bill. La película es la adaptación del libro de Thomas Harris, The Silence of the Lambs, y se dice que el personaje de James Gunn, Buffalo Bill, es la combinación, como comenté, de 3 asesinos estadounidenses: Ted Bundy, Gary Heidnik y Ed Gein. La realidad: Ted Bundy fue un asesino y violador de mujeres jóvenes cuyo número de víctimas real se desconoce, pero se le atribuyen unos 36. Fue ejecutado en la silla eléctrica y una de sus estrategias para capturar a sus víctimas era la de enyesarse un brazo y pedir ayuda para subir unos libros a su carro. Esta estrategia aparece en el personaje de Buffalo Bill en la peli. Gary Heidnik, otro asesino, violador y torturador, encerraba además sus víctimas en un foso, además de descuartizarlas y tener sus restos por toda la casa. Nuevamente, esos aspectos son captados en el personaje de Buffalo Bill. Y por último, Ed Gein, también asesino y que además tenía la horrenda peculiaridad de desenterrar cuerpos para amputarles partes y luego hacer objetos con ellos. No me extraña que el personaje de Buffalo Bill resultara ser tan terrorífico. Goodfellas, la película. Con esta, una de las películas más célebres de Scorsese y de referencia para las películas de mafiosos, el cineasta italoamericano nos traslada al mundo de la mafia italiana en Estados Unidos y de la fascinación que sentían sus integrantes por su estilo de vida. Basada enteramente en hechos reales, seguimos la historia de la familia Lucchese a través de una de las vivencias de Henry Hill, del cual vemos su ascenso y posterior caída en desgracia. Es una adaptación del libro Wise Guy de Nicolas Pileggi y no es el típico caso en el que la gente suele decir prefiero el libro. Con un elenco de primera que incluyó a Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liotta y una dirección medida pero respetuosa, Scorsese concedió libertad a sus actores para la improvisación. El tema de la mafia es recurrente en la obra de este director y esta cinta es particularmente verosímil pues contó con la asesoría del mismo Henry Hill para revivir los detalles de la historia. La realidad: si bien los nombres de los personajes fueron modificados, corresponden a personas de la vida real. Los crímenes cometidos en esta peli también son esos, como por ejemplo el robo de Lufthansa, considerado el más grande de la historia hasta la época, o el asesinato de Tommy, por ejemplo. El verdadero Henry Hill, por su parte, contribuyó a que fueran apresados muchos miembros de la familia Lucchese por parte del FBI. Pasó a formar parte de su programa de protección de testigos, eludió la persecución de los mafiosos que lo buscaban para matarlo y posteriormente pasó a la fama con Goodfellas y en parte vivió de ello. Si te ha gustado este video, compártelo y no te pierdas nuestras películas de terror que no son de terror. ¡Chao!